Buenas noches, bienvenidos a Conversando la Noticia en el último programa de la semana, porque mañana, me avisaba el productor, tendremos una transmisión especial en Tiendo de San Gregorio, así que el día de hoy, presentación y despedida, la última semana de noviembre. Junto con saludarlos, como habitualmente lo hacemos con mucho agrado, por cierto, queremos también saludar a quien nos acompaña en esta oportunidad, don Marco Antonio Partíceps Sapunar, que es un magallánico que se encuentra en Sudáfrica, siempre en contacto con nosotros en la página web de la Radio Pro. Usted puede encontrar sus aportes en interesantes artículos y hoy día nos visita personalmente en los estudios. Marco Antonio, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches a usted y a los auditores. Bueno, un colaborador permanente de Polar Comunicaciones, hoy día de visita en Magallanes. Sí, estoy ya hace 2 semanas y me quedo hasta el 1 de enero en Punta Arenas. Pasando las fiestas. Pasando las fiestas, visitando a mi madre, que tiene 91 años. Qué privilegio. Y a toda la familia y a los amigos. Yo nunca perdí el contacto con Magallanes desde que salí el año 76. Ya llevo 38 años fuera del país y de la región. Hoy día en Sudáfrica. Hoy día en Sudáfrica. Sí. Usted estaba conversando recién, está participando de una ONG, World Vision, que se preocupa de los niños en extrema pobreza en Sudáfrica, en este caso. Sí, esta es una organización internacional que está presente en 80 países y en la mayor parte de los países de África, donde la necesidad es mayor. El sistema es a través de apadrinamiento de un niño. Usted da $20 todos los meses y con eso sabe a qué niño se lo está dando. En el caso de África no se le da a los padres, sino que la organización forma grupos de niños en aldeas, en comunidades, y en contacto con la población local le pregunta, bueno, ¿qué necesita el niño o la población para que los niños puedan seguir estudiando? O puedan estudiar, no seguir estudiando. Entonces todo el dinero que se junta viene a ser como $500.000 por año, el presupuesto de cada uno de esos grupos. Entonces se construyen pozos para agua, escuelas, centros de salud, bueno, y otras infraestructuras que ayuden a que el niño no tenga que recorrer 5 kilómetros para ir a buscar agua, no tenga que ir a buscar leña. También concientización en el sentido de que las niñas no dejen de estudiar porque a los 13 años entren en matrimonio o sean dadas como dote a alguien. Entonces todo eso, esa es la idea en general de la organización en África. Don Marco Antonio, ¿cómo podemos entender la realidad de África? Cuando, por ejemplo, uno ve a tantos jóvenes aquí en Punta Arenas, con un celular, conectado a internet, abrir cierto, la cañería de agua y que salga cierto brote el agua pura y cristalina, un califón para tomar agua caliente, caminar tranquilamente al establecimiento educacional o tomar un colectivo con toda la calma del mundo. Cuando allá no hay, por lo que usted menciona, en un porcentaje importante de la población, esto que para nosotros es tan normal. La pregunta en definitiva es, la situación de retraso que hoy día vive África es un problema cultural, es un problema porque efectivamente el mundo le ha dado vuelta a la espalda a África, y este dar vuelta a la espalda, así es que está ocurriendo, como personalmente considero que está pasando, es por interés de mantener esas condiciones. No, usted tiene razón en cuanto a todo lo que manifestó, excepto una cosa, que es una cosa un poco paradójica, el asunto de los celulares. Es la única cosa tecnológica que ha llegado rápidamente a África y que ha sido una solución para todo lo que es las comunicaciones en África. Porque se imagina tener teléfono con tendido eléctrico, entonces es la única cosa. El resto, usted tiene toda la razón, es una situación muy, muy diferente. No significa que entonces nosotros acá vamos a decir, bueno, otros están peor, nosotros no debemos conformarnos, no se trata de eso, pero son situaciones completamente diferentes. Es la gran diferencia entre pasar, por ejemplo, de la alpargata al zapato, una cosa así.
hay una... O del pie descalzo. O del pie descalzo, claro, alpargata y la alpargata. Claro. Son distancias prácticamente siderales, se podría decir. Y eso es para la gran mayoría de la población en África. De los 10 en las escalas que hacen las Naciones Unidas en cuanto a desarrollo, los últimos 10 países del mundo son todos africanos. Sí. Constantemente hay conflictos bélicos dentro del mismo país, porque en el tratado, en la conferencia de Berlín a finales del siglo XIX, cuando se hizo la repartición de África, quedaron en un país etnias completamente diferentes. Por otro lado, algunas etnias quedaron divididas por la misma No se respetó la repartición, cultura no hubo natural. ningún tipo de... Entonces, ese es un tema de conflicto bastante frecuente y que en algunas oportunidades es utilizado desde fuera cuando conviene ayudar a una o a la otra, o conviene desestabilizar algún gobierno cuando ese gobierno está haciendo cosas que al de afuera no le conviene. A sus intereses económicos. A los intereses, claro, que son de tipo económico. Para mí el problema fundamental es un problema como usted decía, de que el mundo le ha dado vuelta, le ha dado la espalda, no a África tal vez, sino que a la población africana. Porque cuando se trata de extraer los recursos que tiene África, ahí están todos haciendo cola para poder entrar. Desde Carbón. Lo más occidental a lo más oriental. Y un poco rato atrás hablábamos de la cosa, Sí, de claro. la injerencia actual de China en África, que es muy notoria, es bastante grande y que crea un poco de resquemor por parte de los habituales países colonizadores, neocolonizadores o explotadores de las Holanda, riquezas de África. Inglaterra, Francia. Claro, Francia, sí. Todos los países que tuvieron colonia alguna vez y que después a través de... Porque entiendo que alguna vez Sudáfrica fue parte de la Commonwealth. Claro, bueno, el caso de Sudáfrica es un poco diferente porque, por ejemplo, la población blanca en Sudáfrica, que son alrededor de 5 millones de habitantes, sobre un total de 50 millones, es un 10%, pero tiene gran parte del poder económico claro. del país, porque... ¿Y el apartheid? Bueno, Nelson Mandela solucionó todo esto finalmente. No, porque la verdad es que en este año se están conmemorando los 20 años de la llegada de Mandela al poder en 1994, pero produjo un cambio de tipo político, digamos. Pero no hubo ningún tipo de nacionalizaciones, por ejemplo. O sea, la gente, lo que estaba en poder de la minoría blanca en cuanto a empresas, continuó. El Estado es más o menos fuerte en algunas áreas de infraestructuras o de, Perdón, pero energía. eso continuó porque la gente afroamericana, bueno, africana, la gente de color, no se le dio la educación para poder llegar a esferas de poder. O sea, se le mantuvo de alguna forma en la ignorancia para no poder llegar justamente a hacerse cargo de todo esto. No tenían la educación necesaria para hacerse cargo. No todos. No, por supuesto. Pero había en Sudáfrica había una camada de población negra bastante educada, no numerosa, pero restringida. Bueno, el mismo Mandela, claro. Él tenía estudios de abogado mucho antes de entrar en prisión y estuvo 27 años en prisión. Claro. Había médicos, había ingenieros, pero no tenían, claro, la posibilidad de conducir. Ahora, ellos nunca se plantearon, porque siempre tuvieron un poco de temor, bueno, ¿qué pasaba si íbamos con una situación violenta, de un cambio violento del poder económico especialmente? Entonces fueron muy cuidadosos en eso, pero lo que sucede en este momento es de que sin
dar mayores recursos al Estado, salir de la condición tan pobre en que estaba la población negra en el país es una tarea muy, muy difícil. El apartheid limitaba económicamente, limitaba socialmente, Parte cultural, a toda la educación, parte cultural, salud. claro, salud, a toda la población. Y el Estado en estos 20 años, por ejemplo, ha construido alrededor de 4 millones de viviendas. Pero continúa siendo uno de los principales problemas el problema de la vivienda. El problema de la educación. Existe en Sudáfrica existen 11 idiomas diferentes. Cada uno de ellos con 4, 5, 10, los zulúes, que son el mayor porcentaje de población negra, deben haber unos 20 millones de gente que habla zulú. Entonces, lo que se planteó, bueno, ahora vamos a dar educación en las lenguas nacionales. El problema es, ¿qué materiales usted necesita para eso? ¿Qué profesores necesita, por ejemplo, para dar física, química? En zulú. En zulú. Además, el niño, entonces, bueno, lo otro se plantea, ok, eso podría ser a más largo plazo, vamos a hablarlo todo en inglés. Se presenta el otro problema, que en la casa la gente habla su propia lengua. Su propia lengua. Por ejemplo, eso no pasó en Mozambique, porque en Mozambique hubo mucha mezcla o estaba permitido transitar de un lugar a otro del país. En cambio, el apartheid concentraba a la gente en sus respectivas áreas. Entonces, en Mozambique, por ejemplo, el idioma oficial es el portugués y ninguna de las otras lenguas, por tema de colonia, ¿no? De la colonia, claro, pero es el portugués el idioma oficial. Cuando se independizó se dieron cuenta de que no se podía cambiar, porque no habían recursos, claro, y que tenía que ser eso. En cambio, en Sudáfrica no sucede eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en la casa se habla zulú y el niño habla inglés solo en el colegio. Entonces también le es difícil asimilar en inglés. O sea, es un problema que ellos tienen que resolver. O pasamos a la lengua nativa, con todos los problemas de cómo implementamos publicar textos de estudio para 12 años en 11 lenguas diferentes, tener profesores, lo que significa crear todo eso. Y por otro lado... ¿Y qué pasa también cuando esta gente llega adulta a la misma empresa con personas que hablan idiomas distintos? Claro, no, sí, no es fácil. Claro, no porque tal vez lo más fácil sería educarlos en su propia lengua. El problema es que cuando esa persona egresa, se titula, ¿cómo se comunica con el resto de la ciudadanía? Claro, y evidentemente en casi toda África y en casi todo el mundo, si no se sabe inglés, no se puede salir del cerco, y especialmente ellos. Entonces son situaciones bastante complicadas. Hoy una teoría, don Marco Antonio, que hace mucho tiempo se está planteando en un grupo de amigos que tenemos por ahí, y es justamente de que se quiere mantener a África en las condiciones que se encuentra, porque es una reserva de territorio para el resto de las poblaciones que están, de otros países están sobrepoblados. Se quiere mantener esas condiciones porque es más barato y más fácil poder robar, entre comillas, o extraer los recursos naturales de África: madera, petróleo, carbón, diamantes, pesca, en fin. Es un continente riquísimo, no solamente en términos culturales, ¿cierto?, de las razas, de la historia, de la fauna, flora, en fin, sino también recursos duros. Por lo tanto, existe el interés particular de no desarrollarlos, porque así como están es más fácil llegar a instalar una empresa, como ellos mismos no se entienden es más fácil poder organizarse uno para poder extraer lo que tienen. Prueba de eso, lo conversamos fuera de micrófono hace un rato atrás, para gente que nos sigue permanentemente. No era tema el ébola hasta cuando no trasuntó las fronteras africanas. A nadie le importaba el ébola. Es un caso, y entonces yo le decía el problema de la malaria o del paludismo, que es una cosa que mata por lo menos 1 millón de personas por año. Pero como no afectó a Europa, Estados Unidos, también es un poco extraño de que ninguna farmacéutica haya encontrado un antídoto o una vacuna contra la malaria. Y eso crea problemas, pero
terribles, o el mismo problema del SIDA, Claro, que, sí, que claro, es, por que supuesto. mata a mucha gente. Hay países ahí en la región austral, en la región al sur, austral de África, donde la prevalencia es del orden del 23 o el 25%. O sea, tiene Uno de cada cuatro uno de cada cuatro está enfermo de SIDA. claro, o está infectado, no declarado Claro. todavía la enfermedad. Eso crea un tremendo problema de que tiene muchas casas, muchos hogares, en que están los abuelos y los nietos. Desapareció todo toda La generación intermedia. la generación intermedia, que es la generación que está en la etapa laboral. Luego ¿quién produce? Claro, o sea, ¿Quién mantiene la otro, familia? sí. Entonces el ébola, claro, la última información que yo tenía eran 5.000 personas que habían fallecido, restringido a 3 o 4 países solo, pero no es el gran problema de África en cuanto a salud, por ejemplo. Lo es la Nosotros, malaria. claro, es decir, nosotros tenemos el caso de, no sé si es Sierra Leona, me parece que era, hay un médico por cada 100.000 habitantes. O sea, eso significaría 2 médicos en Magallanes. Claro. Entonces, Claro. y no solo médicos, sino que leía justamente uno de los artículos que coloqué ayer o hoy, no, realmente no me acuerdo, es sobre el problema de la esperanza de vida después de haber sufrido una operación de cáncer. Como el artículo comenzaba muy gráfico, decía el cáncer no se ve por la etnia a la que pertenece la persona, sino que al código postal. Si el código postal es de un país pobre, es seguro de que la cantidad de gente que a los 5 años continúa a vivir es muy baja en relación. Y bueno, y una de las cosas era la cantidad de escáneres que hay para la prevención del cáncer, por ejemplo. Entonces, es una cantidad enorme de factores que influyen y que a veces uno no se da cuenta, no los ve. Esta indolencia de todos nosotros finalmente, Sí. dice relación justamente lo que estamos conversando. Es decir, a nosotros no nos molesta que el vecino ponga música hasta cuando la coloca tan fuerte que nos molesta a nosotros. No nos molesta que haya ébola en África hasta cuando no pasó la frontera. No nos interesa que mueran 5 millones, 2 millones, 1 millón de personas por malaria hasta cuando no pase Europa, Estados Unidos o América del Sur o Asia. Entonces, hay una indolencia del dolor ajeno, de morir de hambre, no tener esperanza de tener nada mejor que seguir viviendo a pie descalzo, comiendo lo que se pueda. Y la labor que ustedes desarrollan como World Visions es una labor titánica. Es ir preocupándose prácticamente niño por niño. Claro, es bastante complicada porque, por ejemplo, a veces sucede que se desaparece un niño. Porque los 3.000 niños de un grupo no están todos en la misma aldea, están en aldeas separadas. Hay partes, por ejemplo, en Mozambique, Mozambique tiene 800.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de más o menos 22 millones de habitantes. O sea, no es un país muy poblado, con algunas concentraciones en las ciudades. Como suele ocurrir, ¿no? Claro, entonces las aldeas están muy separadas y de repente los niños no van a clase, no se sabe qué pasó, entonces hay que voluntarios tienen que ir a ver a la casa qué sucedió, porque en todo esto también ha habido mucho comercio, existen muchas ONG que se han creado en el mundo con la cosa del mismo sistema de apadrinamiento de niños que al final no existían. Entonces la organización, para cuidar su prestigio, tiene que darle cuenta al padrino permanentemente de la situación del niño. Los niños tienen que escribirle cartas por lo menos 2 veces al año para Navidad y otra a mediados de año, contando un poco su vida. Hay que traducir esas cartas
Al idioma propio. Al idioma, claro. Los principales donantes son de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, de Corea, Taiwán, Nueva Zelanda y Australia. Entonces hay que traducirle a veces de la lengua materna del niño al portugués y de ahí al inglés o directamente. O sea, es un trabajo logístico muy muy grande para cubrir en un país 95.000 niños. Don Marco Antonio, cuando un niño logra que algo para nosotros tan normal como es salir de octavo básico, la enseñanza básica, la primaria, eventualmente y probablemente en una pirámide cada vez más estrecha superar la high school o la enseñanza media, ¿qué hace después de eso? Logra encontrar trabajo, hay una oportunidad en la universidad, logra una vida que lo que para nosotros es normal o llega hasta ahí y el país no le ofrece oportunidades. Bueno, pasa mucho de eso, pasa mucho de eso, especialmente con la niña, que no consigue porque, claro, en lo que es enseñanza básica está bien, existe a nivel de distrito, escuelas, o a nivel de aldea, pero ya la enseñanza secundaria está restringida a ciertas ciudades, capitales de provincia, claro, y a algunos distritos. Entonces, esta etapa va hasta los niños de 15 años más o menos, que es cuando ellos más o menos terminan el octavo básico, digamos. Pero después, ¿cómo seguir? ¿Quién tiene internet? ¿Cómo el Estado crea internados en las capitales provinciales para que esos niños puedan seguir? ¿Cómo logra el país surgir si no tiene técnicos, no tiene profesionales? Casi todo viene de afuera. Pese a de que se da la otra cosa, de que hay, por ejemplo, en Mozambique, con todo el problema de que usted tiene que el 40% de la población es analfabeta. Hay que partir de ahí. Y de ese 60%, muchos sabrán colocar la firma y leer difícilmente, pero con todo eso hay una gran cantidad de universidades, porque también la lucha entre los que terminan la enseñanza media por querer avanzar es muy grande, pese a que el mercado, se podría decir, bueno, si el país tiene tantas necesidades, los que terminan pueden seguir al frente, pero no es tan así la cosa. Entonces, quieren seguir en la universidad. Yo no voy a nombrar, pero hay una universidad de origen chileno que se instaló en Mozambique y que tiene cursos nocturnos, diurnos, y que cobran $100, $150 por mes. Y es gente que logra, porque también el sistema de instituciones internacionales o extranjeras que hay en estos países también es bastante grande. Hay muchas ONG trabajando, hay muchos organismos de las Naciones Unidas trabajando, y ellos requieren personal nacional, entonces son los que copan. Los bancos, por ejemplo, que llegan todos de afuera, también quieren tener personal calificado. Entonces, hay ciertos sectores, la radiotelefonía, la telefonía, este asunto de los celulares que hablábamos, en Mozambique hay tres ¿cómo es el nombre de? ¿Telefónicas? Tres telefónicas de celulares diferentes. Entonces todo ese sector requiere personal calificado. Y viene del extranjero. Y viene, en este momento una gran parte viene del extranjero. Claro. Pero tampoco califican mano de obra local. Claro, no hay. La otra cosa es un poco capacitación, un poco lo que es nuestra idiosincrasia en cuanto a colegios industriales. Prácticamente no hay, son todos liceos. Entonces la gente va al liceo y de ahí a la universidad. Solamente quien está haciendo una buena labor en ese sentido de crear colegios industriales, es un poco lo que pasó en Magallanes hace 100 años atrás, son los salesianos, que tenían en la época colonial escuelas industriales, que ahora están reabriendo y volviendo a eso, pero existe un poco como todos quieren ser doctores y con un poco, claro, nadie quiere
ser profesional intermedio, gaffiter, carpintero, que también se mecánico, necesita. que se necesitan, claro. Sí, como hay, no es necesario dentro de lo que es, existe una comunidad de países de África Austral, entonces existen, no se necesitan visas para ir entre ellos. Y como la capital, en el caso de Mozambique, Maputo queda a 100 kilómetros de la frontera con Sudáfrica, hay muchos sudafricanos blancos que van a trabajar por el día, por el fin de semana, y hacen trabajos de ese tipo, de mecánica, de reparación de casas. Y ganan muy bien. Y ganan bien, claro, porque tienen experiencia. En Sudáfrica, hablemos de la Sudáfrica blanca, ellos tienen muchos de esos profesionales. No se fueron de que toda la gente va a la universidad, no, ellos tienen muy buenas escuelas industriales. Entonces, profesional medio, como usted decía. Claro. Entonces, eso es lo que necesita ese país que está surgiendo y no lo otro. Pero son cosas que, bueno, no siempre los países africanos dirigen sus destinos. No se preocupe, no pasa solamente en Sudán, no pasa solamente en África. Claro. Don Marco Antonio, ha sido un placer conversar con usted, el tiempo nos ha alcanzado. Tenemos ya a nuestro segundo invitado esperando fuera de los estudios. Gracias por sus colaboraciones constantes, permanentes, y gracias también por esta conversación. Ha sido muy gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de estar de alguna forma siempre presente a través de las publicaciones esas, y cada vez que vengo acá siempre he sido invitado, me siento como en mi casa en Radio Polar. Gracias por muy gentil, muy amable. Y a ustedes en sus casas nos esperan algunos minutos porque ya volvemos, pero no sin antes recordar a ustedes que don Marco Antonio Bartisevich Sapunar pertenece a la ONG World Vision. Y World Vision necesita gente que colabore justamente para sacar a niños africanos de la pobreza. Él no ha venido a eso, ha venido a visitarnos, a conversar, pero yo quisiera hacer ese llamado. Visite la página web de World Vision y, ¿por qué no?, puede usted también desde Magallanes colaborar, ya que él personalmente está haciéndolo allá, y nosotros, ¿por qué no?, con un par de pesitos que a veces, entre comillas, sobran, a un niño le puede cambiar la vida completa. ¿Le parece? Vamos a una pausa comercial y retornamos.